volver a la grabación. Y en esta cuarta parte y final de la unidad, vamos a revisar, entonces vamos a partir revisando este bloque, lo que conocemos como el pensamiento colonial, ¿ya? Otra de las formas en el fondo de dominación social existente, y la que nos llega de manera más profunda, digamos, en términos de Sudamérica, de Chile, por lo menos en el inicio de lo que conocemos como Chile, ya antes conocido como territorio aymara, territorio mapuche, etcétera, etcétera. Esto algo también lo vimos en algún momento, recuerdo, en TDI, según yo, pero vamos a hacer una revuelta, porque en realidad ese contenido no debería haber estado ahí, debería estar acá. Esta es su ubicación real. De ahí vemos algunas imágenes en el fondo también que tienen mucho que ver con el video que vimos en el break al final, ¿no? Como en el fondo llegan los colonizadores y colonizadoras de origen principalmente europeo, y vienen en el fondo a extraer, digamos, los recursos naturales, a pasar por encima de las creencias existentes en los distintos lugares originariamente, y a generar también en el fondo un régimen en el fondo de implementación opresiva e impositiva, digamos, de sus creencias por sobre las que existían anteriormente. Entonces, trayendo en el fondo de alguna manera lo que se conocía también en el Destino Manifiesto como el progreso, la educación, la religión, la civilización, que es el concepto que también habíamos revisado la clase anterior, viendo a todas las personas habitantes originarias, digamos, de los territorios en los cuales vivimos actualmente, como ciudadanos, personas de segunda clase, quizá casi ni humanos para su visión, la gran mayoría, por eso aparecen los términos que ellos utilizan de manera peyorativa, como el término indio, india o indígena, en el fondo que significa como una persona que no está civilizada desde su lógica, y que es algo que también van a revisar probablemente en los textos que tienen que presentar, el texto que tienen que presentar cada grupo la próxima semana, que también habla un poco de esto. Entonces, ¿qué vamos a entender como el pensamiento colonial? ¿Ya? Se entiende como, no como un concepto necesariamente, sino como un proceso histórico constitutivo y un sistema de dominación occidental que incluye la opresión económica, epistémica y racial de grupos subalternos o de estados que los grandes países denominan como países en desarrollo, ¿ya? Esto obviamente es una lectura actual, digamos, de lo que podríamos ver cómo se fue generando este proceso histórico, una lectura, digamos, desde el presente hacia el pasado. Si queremos ver el pensamiento colonial desde un origen, es la imposición en el fondo de una serie de pensamientos de superioridad de parte de un régimen, digamos, occidental sobre los otros lugares, donde en el fondo se da esta lógica de colonizadora, civilizatoria, digamos, sobre los países en los cuales van invadiendo, porque esa es la real lectura, ¿no? Entonces, esta categoría de países en desarrollo es una categoría que obviamente viene desde la lectura de los países colonizadores. Entonces, ¿dónde están los países de desarrollo? En general, en todos los lugares donde hubo colonización. Ya, países de desarrollo en Sudamérica, países en desarrollo en África, países en desarrollo en todos los lugares del mundo donde hubo colonización de parte de Occidente, de esa parte norte de Occidente, digámoslo. No, hablamos de Europa y hablamos sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la categoría colonialidad de poder delineada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, un gran autor, digamos, sudamericano, es central para el desarrollo de un pensamiento social crítico, puesto que contribuye a visibilizar los mecanismos coloniales que subalternan saberes, subjetividad y formas de conocimiento, y forma además problematiza la multiplicidad de relaciones sociales construidas a partir del poder colonial. ¿Qué es importante también de esto? Porque el pensamiento colonial obviamente se va a cruzar con lo que es el planteamiento decolonial, que es lo que vamos a ver después, es que el pensamiento colonial es una interpretación desde los países que fueron colonizados, ¿ya? Reconocimiento sobre este periodo histórico que permitió, digamos, a los colonizadores imponer sus lógicas sobre la población. El pensamiento colonial no necesariamente es una doctrina, en el fondo, que llevaba ese nombre. Eso era una doctrina, sí, o sea, era como la doctrina de vamos, invadamos y pongamos encima de nuestros pies, como salía en la diapo anterior, digamos, al lado izquierdo abajo, por encima de los que vivían allá, ¿ya?
de alguna manera. Entonces, el pensamiento nos lleva a la idea de un proceso de globalización relativamente singular que emane de unos pocos centros hegemónicos que permanecen dominantes. ¿Ya? Estos centros hegemónicos, ¿cuáles son? Principalmente Estados Unidos, principalmente Europa. Y ahí aparecen dos conceptos que son bien importantes de tener en consideración y que debemos haberlos nombrado en algún momento también, pero no está mal refrescarlo, que es el de eurocentrismo, ¿ya? Y el que hablábamos también de esta lógica, digamos, de Estados Unidos, de dominación que venía del destino manifiesto, que podríamos llamar de manera peyorativa como gringocentrismo, ¿ya? Y que en el fondo es como ver cómo todos los productos existentes y su validación vienen de ciertos sectores del mundo por sobre el resto, ¿ya? De alguna manera y de forma muy distinta hemos visto cómo el proceso de decolonización que vamos a revisar también ha permitido que ciertas visiones se empiecen a aparecer también de una manera distinta, otras muy similares, ¿ya? Por ejemplo, o generando tensión, como es el pensamiento que viene emanando, digamos, hace mucho tiempo en términos culturales desde Corea del Sur, por ejemplo, de lo que viene emanando también desde Japón, ya que viene a través de todas estas expresiones culturales como son el anime en Japón, el J-Rock, y por otro lado también tenemos el K-Pop, que también fue presentado en un informe en algún momento como culpable del estallido social en Chile. Ahí Luis se ríe porque lamentablemente lo que estamos diciendo no es mentira y fue totalmente real. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Ahí, Tengo algo que decir al respecto. sí, dale nomás, por favor. A partir del análisis que me tocó ver de parte de un youtuber, el Alvin Fitz, que hace sobre los mensajes que se transmiten en K-pop, sobre todo BTS, sabéis que no se vuelve tan descabellado que hayan tenido algún tipo de influencia, no que la hayan provocado. Ya hay que marcar la diferencia. Pero hay un tema de la autodeconstrucción, del crecimiento personal, del desarrollo hacia como una moralidad superior, que chuta, te hace pensar igual que su participación. O sea, yo creo que es real, por lo mismo también la cita en el sentido, no, a ver, es como reírse un poco de que se hubiesen, a ver, como dirigido todas las miradas al K-pop, porque en el fondo no tiene un arraigo masivo a ver, es masivo en la población joven, pero nuestros papás, mamás, quizás la generación misma con Luis, tampoco es como que el K-pop sea como algo ideológicamente preponderante, para nada, sino... pero sí, claro, hay una influencia en una parte de la sociedad que sí se vuelve participativa en el estallido social, eso sí es verdad, pero para el resto, no, yo me imagino que mi mamá, yo le menciono BTS y no tiene idea qué es BTS, ni aunque le hable de K-pop, va a ser muy difícil que lo entienda. Pero sí es verdad que en el fondo el K-pop y el anime también tienen mensajes políticos súper potentes, o sea, es cosa de revisar, no sé, Shingeki, por ejemplo, tiene un mensaje político súper presente durante toda la temporada, y de ahí nos podemos empezar a hablar de todos los animes o de mucha parte de los animes, Evangelion, eh, de hecho hasta ciertas caricaturas de otros orígenes, y la música también, obviamente cumple una función ahí. Dale, Luis. Si tú hacías la revisión, hay algunos contenidos que pasan un poco viola, pero hasta en algunos que parecieran ser un poco más livianos, bueno, hasta cierto punto tú encontráis ciertos contenidos en el anime donde efectivamente son lógicas que discrepan de lo que tú observas en el contenido de nuestro inconsciente occidental. Finalmente, por ejemplo, el cuestionamiento de las instituciones, o por el contrario, en vez de, o sea, no por el contrario, sino que en vez de negar las instituciones, es plantear el cómo efectivamente deberían funcionar en consideración con las personas. Y bueno, a mí me viene a la cabeza Naruto. ¿Ya? Ya. Naruto es un anime donde su personaje, su premisa es que a pesar de toda la discriminación que ha sufrido, Naruto confía plenamente en las instituciones de las que es parte en su comunidad. Porque de hecho De su la aldea de la hoja. objetivo, claro, de la hoja, el objetivo de Naruto es ser Hokage. Sí, po.
él quiere ser, él valida la figura de la autoridad, pero bajo el cuestionamiento de cómo la figura del Hokage debería preocuparse por el bienestar de toda la población y de la inclusión de aquellos que son discriminados o son marginados. Bueno, esa es la bola de Naruto. No, pero y desde la situación de opresión igual, pero claro, él valida la institucionalidad. De hecho, recuerden que en los que vieron Naruto, los que no vieron, también está el señor feudal, que es el que maneja el país del fuego y los distintos países. O sea, hay una institucionalidad más arriba aún. Claro. Bueno, ahí da para el análisis Naruto ahí, que Naruto es como medio frente amplista, si queremos decirlo, es como que es como un dirigente estudiantil que terminó siendo presidente, no sé, una cosa así. También otra serie que es bien interesante en términos políticos es Psycho Pass, que la habíamos mencionado como recomendación. También muy interesante su análisis en términos políticos. Su apreciación en el fondo de la sociedad, de la delincuencia, de la normalización, etcétera, etcétera. Bueno, ahí Jorge nos comentaba que su papá pensaba que BTS era una ferretería. Mira. No, que el Eurocentro era una ferretería. Ah, el Eurocentro era una ferretería. ¿Cierto, Jorge? No, ahí nos va a comentar. Bueno, perdió, estaba igual. O sea, convengamos que si era BTS o era la ferretería, perdió, andaba. Bueno, entonces, continuando un poco, dice la raíz de esta idea, entonces subyace en la concepción de la modernidad como un fenómeno esencialmente europeo. Bien, la teoría que cuestiona esta postura y la antítesis de la colonialidad es para Fanon la descolonización, la cual es una forma de desaprendizaje, de desaprender lo impuesto y asumido por la colonización globalizadora y deshumanización para reaprender a ser mujeres y hombres, reconstruir lo deconstruido por la globalización. Entonces, hay un paso ahí entre medio que va desde el reconocimiento de la colonización, porque recuerden que aquí hay un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, el 12 de octubre antes era, ¿cómo se llamaba en un principio? Era el día de la raza. De la raza, no, el Día de la Raza fue la segunda acepción, el descubrimiento de América, ese era el primer nombre. Ya, tenía razón. Sí, se celebraba el descubrimiento de América, luego se pasó a llamar, el que decías tú, el Día de la Raza, después pasó a ser Encuentro de dos Mundos, en ese vamos, ¿no es cierto? Encuentro de dos mundos. Que ese es el que se celebra actualmente, según yo. Sí, no, pero hubo un intermedio. Sí, hay otros, según yo. Hay una transformación del lenguaje también, porque en el fondo ya no hacía sentido el descubrimiento de América. Y hay gente así como loco, así como que nadie nos descubrió, ¿cachai? Pero en un principio era así, o sea, la gente era como celebramos el descubrimiento de América. Gracias, europeos, por sacarnos de acá, de venir a vernos, de descubrirnos y llevarnos a la civilización. Sí, antes era muy ese adoctrinamiento, porque aquí sí está bien utilizado el concepto de adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento era total, porque en el fondo no había un cuestionamiento sobre eso. A la Isidora se lo enseñaron como usurpación de América en el colegio. No, pues ahí ya se fueron. ¿Así le llamaban al día? ¡Wow! Bueno, ahí ya se fueron en una bola descolonizadora mucho más potente. Ya habían pasado. ¿Qué colegio estudió la Isidora? Coméndanos, Isidora, por ahí. ¿De qué colegio vienes? Pues probablemente si van a ir a intervenirlo si se está hablando de no grave la respuesta de qué colegio estudió. Ya, ahí el resto lo lee nomás, no va a quedar en la gracia. Ok, ya, hubo un tema de censura, claro. pero claro, la verdad, la forma en la cual lo presentaba esta profesora es la más cercana, digamos, a esta lógica de descolonización del pensamiento. Entonces, si vemos el proceso de cómo este 12 de octubre va generando, digamos, una deconstrucción del lenguaje, nos damos cuenta de cómo se reconoce el pensamiento colonial, pasamos a una descolonización del pensamiento y llegamos a lo que conocemos actualmente como entonces el pensamiento decolonial, ¿ya? Y que es la mirada en el fondo actual, la respuesta latinoamericana a un proceso de pensamiento crítico frente a la situación vivida a partir de la usurpación, como decían ahí en el chat, del continente americano por parte de los españoles y los portugueses, en este caso, ¿no? En otros lugares, en África fueron portugueses, fueron franceses, fueron británicos, etcétera, etcétera. De hecho, hasta en Nueva Zelanda se está pensando en cambiar, por ejemplo, el nombre hay una discusión por cambiar el nombre, porque en el fondo ese nombre de Nueva Zelanda es por cuando llegaron los británicos. De hecho, la bandera es muy parecida a la bandera británica, la de Australia y la de Nueva Zelanda. En general.
La de Reino Unido, justamente, perdón. La de Reino Jorge compartió por interno una imagen ¿Ya? de cómo le llaman al 12 de octubre en distintos países. ¿La comparto? Sí sería interesante porque Vamos a ahí hay notable como diferencias. las diferencias, sí. Vamos a buscar la imagen. O sea, entre Venezuela y Estados Unidos me parece una diferencia abismal. Ya, vamos a ponerlo al tiro para que ustedes vean que acá se trabaja, pero muy, muy rápido. Vamos a ponerlo en una diap. Rápidamente. Todo en tiempo real. Todo en tiempo real. Esto se está haciendo en vivo, ¿eh? En vivo. Ya, vamos a compartir nuevamente pantalla. Muchas gracias, Jorge, por el aporte también. Y vamos a colocar entonces Entonces, no sé, Luis, si quieres leer tú o leo yo. Es que, claro, partamos por la idea de que nosotros dijimos que actualmente Chile celebra el Día del Encuentro de dos mundos. Ahí está, ¿verdad? Argentina tiene un poco más conciencia, dice que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Amarillo, digámoslo, pero bueno. Le llama el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Ya. Ecuador, Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Mira. Paraguay le llama el Día de la ese era Paraguay. El Día de la Diversidad Cultural. Paraguay le llama Día de la Descolonización. No, pues ese es Bolivia. Oye, ¿en serio? Sí, Bolivia le llama el Día de la Descolonización. Tiene razón. De hecho, Paraguay no aparece. Paraguay no aparece, sí. Uy, pero... Claro, si el Día de la Descolonización es Bolivia. Pero nótese, Venezuela le llama Día de la Resistencia Indígena. Mira. Y Estados Unidos le llama Día de Colón. Día de Colón, del Colón. Claro, Día Internacional del Colón. Oye, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día de las Culturas, está el resto, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Ojo, ese es Nicaragua, ¿no? Si mal no veo. O Honduras, alguien que ahí me ayude con la bandera, porque se ve chiquitita. Se parecen mucho esas banderas, yo tampoco veo. Nicaragua dicen por ahí, Nicaragua. Ya, puede ser, si alguien lo puede confirmar. Sí, por favor, oye, yo veo solo las dos franjas. Oye, pero ojo que ese país fue más allá que Venezuela, porque se llama la Resistencia Indígena Negra y Popular. O sea, ya. Bueno, sí, tienes razón. Es verdad. Es verdad. Y no lo había notado. Y Colombia, entonces, el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Mira. El Día de la Hispanidad también es un poco preocupante. Ese también se usó acá, po. Ahora que lo dijiste, en algún momento también se usó el Día de la Hispanidad. El Día de la Raza también. Oye, pero increíble, ¿ah? Increíble cómo se da. Me quedo con el de Centroamérica, no voy a decir cuál, pero creo que ya... El de la Hispanidad, de la raza. Claro. No, el de Colón. Hoy no, ese me parece... Día de... Es que el Día de Colón, o sea, finalmente, ya. Continuemos la clase. Continuamos nomás. Entonces volvemos al tema, entonces, que es importante en el fondo también lo que nos presentó Jorge, súper interesante en el sentido de que vamos viendo cómo se da el lenguaje, cuando dicen que el lenguaje no afecta a nada, el lenguaje afecta a todo, o sea, pasar del Día de Colón al Día de la Resistencia Indígena, claramente es nombrar algo de una manera totalmente distinta, ¿ya? Entonces el pensamiento decolonial también tiene una base mucho de la transformación del lenguaje. Acá vemos entonces, a propósito de lo que vimos en la primera parte de esta clase sobre la doctrina del shock, recuerden que en Futurama el presidente del mundo era Nixon. Entonces, no es un dato menos interesante a asumir de cómo se ríe un poco de Estados Unidos y de las políticas, digamos, norteamericanas de esa serie. Bueno, ahí tenemos un personaje comiéndose la bandera del mundo, que la habíamos... En la semana pasada, Luis, habíamos mostrado en la parte de Estados Unidos la bandera, digamos, del mundo que tenían en Futurama, que era la bandera de Estados Unidos con el mundo. ¿Ya? Entonces el pensamiento decolonial busca de alguna manera ir deconstruyendo todas estas lógicas que en el fondo fueron implementadas a través de la educación, la religión, la política, la economía. Entonces, resaltando y buscando volver, digamos, al pensamiento original, ¿ya? Entonces,
el pensamiento decolonial sostiene que debemos repensar la acción política y, mucho más importante, nuestra propia educación para crear un diálogo horizontal que contraste con el monólogo eurocéntrico de la modernización y su proceso constituido por la globalización, ¿no? Ahí el autor Grossfogel sostiene que para lograr un diálogo realmente horizontal hay que luchar por una transformación global y por la deconstrucción de las estructuras coloniales de poder. Solo así la reformación de los saberes y la nueva pedagogía crítica tendrán verdaderos efectos en la sociedad, así la teoría de la decolonialidad se ejerce como un instrumento aparte de la globalización. Acá es importante y muy interesante porque el pensamiento decolonial nace, digamos, de los países colonizados, sobre todo de Sudamérica, y se plantea a partir de una multidisciplinaridad en términos profesionales, de ciencias sociales sobre todo, pero también a través de la praxis de la vida cotidiana, ¿no? Ahí aparece la educación, digamos, la pedagogía de la opresión, perdón, de Pablo Freire, que la mencionamos en algún momento, aparece la psicología comunitaria de Montero en Venezuela, aparece la psicología de la liberación por Martín Baró en Argentina, aparecen los trabajos de la María Elena Tiyuk en Chile sobre el racismo y la migración, y así empiezan a aparecer una serie de autores y autoras que sudamericanos, sudamericanas, que en el fondo empiezan este proceso que empieza a pelear contra esta estructura globalizadora, que es la forma que toma la visión norteamericana y la versión eurocéntrica a través de un proceso de colonización que aún no quita ese carácter, digamos, militar, pero que ha tomado otras estructuras también de dominación, que veíamos también al principio de la primera clase a través del modelo, digamos, ecológico de Brondenfrenner, no, si no mal me equivoco ya, que se me olvida siempre el nombre de ese autor, pero el modelo ecológico, ¿no? Que es esta dominación por cada escala desde la cultura dominante hasta los sujetos y sujetos. Dale nomás, Luis. Hay un planteamiento o una reflexión en base a un poco lo que hablábamos cuando mencionábamos el origen del golpe de Estado en Chile. Es que finalmente uno puede ver que estas corrientes de la liberación finalmente de la decolonización latinoamericana, efectivamente no se puede negar que tienden como hacia ideales de una izquierda política. Sin embargo, en ningún caso se pueden interpretar como lo que aquellos detractores la atacan, que implica ser partidario del comunismo. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente el comunismo se trata de una doctrina o de una política que es de origen también europeo. ¿Y a qué nivel llega la colonización y el imperialismo? Es que ni siquiera, o sea, los países sudamericanos con visiones que tengan discrepancia, ni siquiera logran ser diferenciados, sino que inmediatamente son de algún modo negados y vinculados inmediatamente al comunismo, es decir, a Rusia. Entonces, claro, hasta ese nivel llegamos, no hay algo distinto, no. El fantasma de estos cambios es el comunismo, ni siquiera ocurre en Latinoamérica. Como que no existe una gestión, que no existe la posibilidad de una gestión y un pensamiento original de los países sudamericanos, sino que siempre está ligado, digamos, a lo que tú dices como al pensamiento europeo. Claro. Qué bueno que lo mencionaste, porque creo que es bien interesante verlo desde ese punto de vista, porque en el fondo ese discurso globalizador, este discurso eurocéntrico en las campañas políticas, en los medios, se manifiesta como tú dijiste, todo es comunismo, y no, en el fondo la práctica, en el fondo que parte, digamos, desde Sudamérica, de construir esto, no parte desde un origen, desde una lógica comunista, marxista, sino parte desde el reconocimiento de las propias características del lugar y de darse cuenta, como diría Rogers, del darse cuenta que en el fondo hemos sido engañados, o sea, hemos sido manipulados, hemos sido adoctrinados, y lo cual queremos construir algo más allá. Lo cual obviamente no va a hacer de que todo desaparezca, porque es como el mismo machismo, el mismo pensamiento machista, no es como que alguien diga, no, me voy a deconstruir porque voy a tomar un taller o voy a ver voy a leer algunos libros feministas y después no voy a tener prácticas machistas. No, el proceso no es tan rápido, ¿no? Y no es tan sencillo, es un proceso que lleva años y va a seguir teniendo muchos años, ¿ya? Pero sí
resalta, digamos, y empieza a recalcar cuáles son las características principales de Sudamérica, de sus distintos lugares, sus distintas culturas, y verlas desde un plano del orgullo y no desde el plano de la vergüenza. Porque en el fondo antes daba vergüenza en Chile tener un apellido mapuche, porque no teníais pega, porque te iban a discriminar, etcétera, que en algunos lugares todavía debe suceder, obvio, porque es un proceso, pero en el fondo va cambiando la lógica. Hace 10, 15 años nunca nos hubiese imaginado una protesta, por ejemplo, con banderas mapuche, o banderas aymara, o banderas de la comunidad LGBTIQ+. Siempre estaban rodeadas de banderas de los partidos políticos y de la bandera chilena, y era, ¿no? No, cambio total, digamos, a lo que se dio con el estallido social. Bueno, la descolonización entonces, ¿qué implica? En ese sentido, Quijano nos dice desconectarse del eurocentrismo, lo que decíamos. Pero las preguntas, o la pregunta es, ¿desconectarse de qué? ¿No? Entonces, lo que conocemos hoy día como teoría crítica o pensamiento crítico es la teoría social producida desde la experiencia histórica del otro u otra dentro de la zona del ser, ¿ya? Concepto que en algún momento vamos a ver que es el de la otredad, que siempre lo vamos a ver todos los años y que nunca pasa, pero tiene que ver con esto mismo, que en el fondo es darse cuenta de la diferencia, del encuentro, digamos, con la persona o el ciudadano, ciudadana, persona, habitante de un lugar que existe y que pareciera que no hubiese existido, ¿ya? Y la diferenciación con el colonizador también, ¿no? Así la descolonización implica también una eliminación del racismo, que se refiere a una jerarquía de dominación colonial donde los conocimientos producidos por los sujetos occidentales, imperiales y oprimidos dentro de la zona del ser es considerada a priori como superior a los conocimientos producidos por los sujetos coloniales no occidentales en la zona del no ser. Y que eso, en el fondo, lo que plantea Quijano es lo que planteó el profesor Luis en términos un poco más teóricos, ¿no? En el fondo es como todo lo que viene allá está bien y todo lo que se produce a este pueblo al sur de Estados Unidos no está bien, ¿ya? Que, citando ahí a los prisioneros. Pero es importante un poco, entonces, en el fondo, es la deconstrucción de este pensamiento que viene casi como una matriz de interpretación del mundo, desde una lógica europea o estadounidense hacia una lógica de la creación de lo propio. Pero ahí nos aparece otra pregunta muy importante, que es lo que vamos a ver en los últimos minutos de esta clase. ¿Qué es lo propio si finalmente fuimos colonizados, ¿no? Entonces, y las personas que fueron colonizadas ya no existen, porque han pasado 200 años al menos de la colonización. Entonces, ¿qué es lo original? ¿Qué es lo que en el fondo somos? Y aquí aparece una nueva autora que es muy importante también para entender la lógica latinoamericana, que es la Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana, ¿ya? Y que nos plantea, digamos, el cuestionarnos lo que es la situación en cual nos pone la colonización y que esa es esta situación, o sea, en esta posición del mestizo, mestiza, mestice, y no solamente eso, porque acá vemos en pantalla que el mestizo era una forma de clasificación que tenían los colonizadores sobre la población, porque teníamos una serie de otras subclasificaciones, cual te generaba una carga de discriminación y una posición social más charcha que la anterior. Porque el mestizo, por último, era el producto de muchos casos de una relación de violación entre un español con una mujer, digamos, del original, digamos, del territorio latinoamericano, en el mejor de los casos de una relación afectiva, pero mal vista, pero en el fondo era la primera escala, digamos, socialmente que nos llevaba. Pero ahí vemos en pantalla que existía una variedad de mezclas interculturales que existen hasta el día de hoy, ¿ya? Por lo cual, importante para entender, digamos, lo que vamos a ver ahora sobre el mestizaje, vamos a tratar de meter en el fondo todo este conjunto de, ¿cuántos son? 16 posibilidades que vieron los colonizadores de posibles mezclas, digamos, interculturales e interraciales en el concepto de mestizaje, ya que en el fondo sería el fenómeno de la reproducción a partir del fondo de la descendencia, pero de esta ideología colonial, ¿no? Entonces, la Silvia Rivera Cusicanqui, desde la metáfora aymara, propone escapar del pensamiento binario y dicotómico en que nos encierra la tradición occidental.
esa que entiende los opuestos como contrarios antagónicos en lugar de como polos complementarios. Y coloca uno de estos extremos como superior al otro, que ya lo habíamos visto recién. La mente es más valiosa que el cuerpo, la sociedad más que la naturaleza, lo masculino más que lo femenino y lo blanco por sobre lo inca. ¿Ya? Ahí basándose claramente en el pensamiento colonial. ¿Cómo salir entonces de esta cárcel de pensamiento? Cusicanqui entonces no pretende ofrecernos una teoría acabada y dogmática, sino apuntar algunas líneas de fuga para descolonizar y despatriarcalizar nuestras prácticas cotidianas y así escapar del bovarismo en el que cae. Ahí entonces está el concepto de bovarismo abajito definido. Destacar en el fondo que los planteamientos que vienen de Silvia Rivera Cusicanqui en este libro que se llama Un mundo chiji es posible, son en el fondo parte de este proceso de descolonización del pensamiento. El proceso de descolonización en estos momentos es algo que se está dando, que se ha dado por muchos años, pero no es algo acabado. Entonces existen distintas perspectivas que plantean distintas formas de deconstrucción del proceso de descolonización, y una de estas es la que plantea de alguna manera o tensiona a la Silvia Rivera. ¿Ya? Según entonces la autora, es necesario pensar la identidad mestiza de hoy como una identidad colonizada, en que el sujeto sujeta se identifica con el colonizador y vive una identidad doblemente acomplejada. El mestizo tiene el complejo de ser indio y el complejo de ser guará, ¿ya? Guará es usado para designar a las personas que no vivían en el territorio aymara, o sea, invasores. Es como en mapuche se llama ¿cómo se llama? No es Winca, ¿cómo se llama? El que es Winca, ¿sí? Sí, el extranjero, dices tú. El extranjero, claro. En el caso Winca, de la... sí, Ya, el Winca, entonces. El En el gaijin, caso... según los japoneses. ¿Cómo se llaman según los japoneses? El gaijin. El gaijin, ya. El que anda con la tachada, con la bandana de Naruto tachada. ¿Ese? Ah, No, sí, pues ese no, renuncia a la es un aldea. Ronin. No, Es un Ronin. no. Ya, pero ella en relación a utilizar al Aymara, porque obviamente intenta utilizar la mayor cantidad de lenguaje, de idioma en el fondo originario, utiliza el concepto de cuará. Entonces, nos dice que en el fondo la identidad mestiza es muy compleja porque no se puede desconocer que hemos sido víctimas del mestizaje. O sea, no podemos decir no somos mestizos, porque eso sería desconocer un hecho real. Entonces, por un lado aparece el complejo desde el eurocentrismo, que nos dice que es malo ser indígena, y por otro lado está todo esto del pensamiento colonial, el complejo de no poder ser europeo, pero querer serlo, optar a serlo. Entonces aparece toda esta lógica que vemos mucho en los medios de comunicación en Chile, que lo hemos hablado en algún momento, que son estos comerciales donde toda la gente es rubia, y toda tiene plata, y toda es heterosexual, y toda tiene perros bonitos, y tiene una familia feliz, y que viven en una casa grande. Entonces te va generando un ideal, en el fondo, de la familia occidental ideal, que es como parecía el sueño gringo, ¿no? Claro, ahí dice los afiches de Falabella, dice Luis por ahí, justamente. Los de París también, hasta en la iglesia he visto que tienen puestas familias así de personas rubias en lugares donde claramente esa población es la menos mayoritaria, ¿no? Entonces, nos plantea la Silvia Rivera que el proceso de mestizaje es dinámico, implica que los chiji responden a la variación constante del contenido cultural. El concepto chiji es el concepto aymara en el fondo del mestizaje, ¿ya? También nosotros lo tradujimos, digamos, al español para entenderlo más, pero el concepto que se utiliza es el chiji, ¿ya? El mestizo debe asumir entonces el carácter decolonizado de su identidad y ser capaz de convertir, estas son palabras de ella, ¿ya?, la esquizofrenia de sus complejos en un potencial de liberación. ¿Por qué? Porque lo que plantea la Silvia Rivera es que existe una contraposición de un pensamiento dentro de la mente, digamos, de las personas que somos mestizas, porque nos enfrentamos a esta lógica dual, binaria, que se contrapone, que se enfrenta y que genera una especie de disociación de nuestro pensamiento, porque de alguna manera, o queremos ser parecidos a los europeos, pero no lo vamos a poder ser, porque nunca vamos a tener la misma clase, que lo hablábamos sobre los gringos, que los gringos quieren colonizar, pero ninguna persona colonizada va a llegar a ser gringa, ¿no? Porque ellos son los gringos, ¿no? Ahí dice Luis, la escisión del yo, propia de la esquizofrenia, justamente, la escisión del yo, la identidad del yo. Pero por otro lado, tampoco el mestiza puede ser indígena,
porque no puede rescatar los pensamientos, puede conocerlos, puede estudiarlos, pero siendo mestizo ya no es indígena. Entonces, no puede ser ni lo uno ni lo otro. Entonces, la respuesta, a ver, más que la respuesta, el camino que presenta la Silvia Rivera es donde encuentra su identidad, reconociéndose como mestizo, pero enfocándose en un concepto de liberación. Y ahí es donde aparece todo el pensamiento decolonial, en el sentido de que busca la expansión de esta liberación, digamos, de lo colonial para los sujetos y sujetas a nivel individual y a nivel colectivo. Y ahí se vuelve, obviamente, una acción política, ¿no? Entonces, la acción de los Chigi propone un mestizo no acomplejado que no persigue los ideales criollos europeos como elementos de anhelo, sino que se reconoce íntegro tal cual es. Lo cholo emerge como una opción deseable, como expresión de un mestizaje irreverente y rebelde. Se trata, dice Rivera, de descolonizar el mestizaje, ¿no? Es agarrar los conceptos que antes eran peyorativos y hacerlos de darle un nuevo significado, en el fondo que tengan que ver con lo original, ¿ya? Porque lo cholo, lo indio, era visto por los europeos como algo, como un insulto, ¿no? Ahora es agarrar ese mismo concepto y verlo como darle un nuevo significado, ¿ya? Y en general, sobre todo en Bolivia, que es un país donde hay mucha población indígena, originaria, ojo, más que mestiza también, lo mismo en Perú, que es hay mucho más mestizaje en Perú, porque recuerden que era la capitanía, no, pues la gobernación española. Nosotros en Chile éramos la capitanía general, que era como el gobierno central, digamos, en Sudamérica de colonización, digamos, en Perú, ¿ya? Apela a que esas expresiones originales pasen a significar o vuelvan a su significado original o a uno nuevo que no sea peyorativo. Entonces, el término, como habíamos hablado, cuará, es usado por el sector indígena para designar a todas las sectores no aymaras y se asocia con la calidad de pelado o carente de bienes culturales, con el robo y usufructo de bienes ajenos. En lengua quechua se utiliza la misma palabra, mientras en lengua guaraní, caray, es el término equivalente. ¿Qué es importante? Porque en el fondo lo que rescata la Silvia Rivera Cusicanqui es que estos términos existen y tienen un significado y que ahora se están descubriendo a partir del estudio, digamos, de los orígenes de los pueblos originarios en Sudamérica. Entonces ya se hablaba de una decolonización del pensamiento, ya existían conceptos a partir de eso, pero ahora en el fondo se están retomando y se empiezan a estudiar y se empiezan a tratar de aplicar. Yo la encuentro sequísima a la Comisión de la Silvia Rivera. Ya. Vamos Entonces, a ver el video de la entrevista. sí, viene al final de esta. Ya, perdón por hacer spoiler. No, sí, pero un spoiler que está súper bien hecho. Ya. Entonces, contra este hechizo de la modernidad, la autora propone vivir en la contradicción y habitarla, apropiarse de su potencial creativo y emancipador. En el fondo, ve una tercera línea dentro de eso. No es uno ni lo otro, sino que tenemos una tercera opción, que es emanciparnos a partir de ahí. Cusicanqui despliega la riqueza metafórica de la lengua aymara para ofrecernos un camino hacia la deconstrucción de la imposición colonial, para comenzar entonces los chiji como entretejido orgánico de los principios masculino y femenino, que se entreveran en un gris en que la contradicción del blanco y el negro no se sintetiza ni se funciona, sino que se habita. A distancia crees que lo chiqui es un tercer color, pero si te acercas son colores opuestos, escribe Cusicanqui. En el fondo lo que plantea es que hay una amplitud de la forma en la que interpretamos la realidad. No es verlo como nos presenta en el fondo el pensamiento eurocéntrico de la existencia del binarismo, de la existencia de solo dos posiciones, sino que podemos ampliar más allá de los números hacia la amplitud del pensamiento en sí mismo. Entonces, el mestizaje chiqui no es lo mismo que la hibridez, sino que es otro mestizaje, en el que lo indio está manchado de blanco y lo blanco está manchado de indio. Es el mestizo chiqui. Existe una juxtaposición de identidades antagónicas que no se funden nunca entre sí, o sea, que se habitan. De hecho, ahí quería aportar desde el origen como de la colonización latinoamericana, como que se da un juego basado en esta búsqueda del eurocentrismo que genera la aparición de este planteamiento de ser chiqui, porque finalmente en la lógica colonialista española no solo existía como el europeo, el mestizo y el indio,
sino que había una serie de otra. intermedios con nombres nuevos que daba para eso. Sí, Habían decenas de nombres distintos y referencias. Y como decíamos en un principio, que cada nombre, cada escala social le daba una posición social peor a esos nombres, ¿no? Pero Sí, claro, pues, nace... Déjame buscarlo. De hecho, pero claro, ella como que de alguna manera intenta de reconocer los chiji no como el mestizaje plenamente solo el mestizo, sino como el proceso completo, como dice Luis, sino como en el fondo que en los chiji cae todas las formas de clasificación y de clase que se generaron a partir de eso, sino que refiere a que todas esas distintas denominaciones caben dentro de los chiji porque tienen esta identidad en el fondo, o esta juxtaposición de identidades, ¿no? Porque se van cruzando y no solamente son dos, son muchas más, ¿no? Porque cuando ya no es solamente el español y el indio, sino que tenemos indígena, africano, etcétera, etcétera, vamos viendo que hay otras identidades, ¿no? Entonces, la propuesta política de la autora que denominaba Mundo Chiji no busca la tranquilidad de lo uno, sino trabajar dentro de la contradicción. No es lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, es ambos a la vez, ¿ya? Eso, no sé si, Luis, ¿te gustaría aportar algo más? Vamos al video, entonces, que póngale mucha atención a este video. Yo no encuentro un extracto de una entrevista a la Silvia Rivera, pero la claridad de las ideas, en el fondo, cómo se manifiesta lo que hemos tratado de presentarles ahora en el plano de lo práctico, es maravilloso, considero, escucharlo. Así que vamos con la Silvia Rivera un ratito. Sí, yo estoy como muy, soy desconfiada de los fundamentalismos, de los esencialismos y de las visiones dualistas, ¿no? Porque yo diría que la noción de hombre y mujer ni siquiera agota todas las posibilidades de género. Y las propias sociedades andinas tienen una variedad de percepciones que no agotan los géneros en dos, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer de mi edad, yo tengo 66 años, yo ya soy chachahuarmi, o sea, yo ya puedo tener papeles masculinos y femeninos por mi edad, por lo que yo he hecho, por una trayectoria sobre todo de trabajo. Tengo un papel, digamos, que me permite estar sola y tener papeles intercambiables, ¿no? Lo mismo un niño, no es ni hombre ni mujer, es como un proceso de diferenciación que pasa por varias etapas, y luego hay también pues reconocimiento de otras formas de sexualidad. Pues los españoles cuando han llegado han dicho aquí todos estos indios son sodomitas, ¿no? Porque habían formas de prácticas sagradas de sexualidades diferentes. En esta sociedad se considera minusválido, o no, minus es ya te está marcando, digamos, a personas que tienen algún defecto físico, ¿sí? O una joroba, o ceguera, ¿no? En la sociedad andina tradicional, o sea, antigua, diríamos, esa es marca de lo sagrado. O sea, las personas que tenían algún defecto físico eran veneradas porque tenían conexión con aspectos de lo sagrado, sobre todo, por ejemplo, con la deidad del rayo, con Illapa, ¿no? Entonces, esa posibilidad de mediar con lo sagrado estaba fincada en las personas diferentes. Y eso es una maravilla. O sea, en lugar de ser el diferente, el que lo recluyen, el que lo encierran en un manicomio o lo tratan de forzar a normalizarse, ¿no? Considerándolo enfermo, se lo considera poderoso. Entonces yo creo que a pesar de los siglos de colonialismo, por ejemplo, el travestismo popular es muy normal en Bolivia. Y si bien es una cosa histriónica, qué sé yo, eso ha sido un espacio para que, por ejemplo, mucha gente de orientación sexual diferente pueda entrar en los circuitos de cultura popular con plena legitimidad. Entonces yo creo que hay cosas muy lindas que rescatar, y se nos ha metido, digamos, tanta
falsedad en cuanto a la historia, que tenemos todavía que reinterpretar muchas cosas, leer entre líneas, desenterrar muchas verdades escondidas. Y ahí vamos a encontrar posibilidades de reinventarnos en términos de género y de etnicidad. Yo sí creo en la libertad humana para recrearse y para crear formas de identidad flexibles, fluidas, que no sean una herencia rígida, digamos, y estática, ¿no? La identidad puede ser una camisa de fuerza. No me acordaba que se cortaba ahí, la verdad. No se cortó. Yo me acordaba que era más largo, pero sí se cortó efectivamente. Sí. Déjame ver si encuentro el mismo video en YouTube, A lo porque... mejor lo censuraron. No, si este yo lo tenía en el guardado yo. Quizá no me lo pasó completo ya. Tú mismo lo censuraste, Chris. Ajá. Las transnacionales te están Me están ahí... siguiendo, te están... No duraba eso. Sí, 3 minutos, Ah, 3. Sí. Bueno, ahí hay varias, ahí ven en pantalla que hay varias entrevistas, digamos, a la Silvia Rivera en distintos lugares. Muy interesante escucharla. No sé qué les pareció ahí lo que presentaba ella, si tienen algún comentario en relación de que ella toma, en el fondo, todo lo que pasa en Sudamérica, lo describe, en el fondo, ve como que en el fondo toda esta lógica heterosexual, masculino, femenino, en Sudamérica originalmente no era de la misma manera, que es básicamente un efecto de la colonización, era una de las formas, hay que decirlo de esa manera, no es que no hubiese existido, sino que era una de las maneras en las cuales se expresaban las personas. ¿Algún comentario? ¿Pregunta de aquí de la Silvia Rivera? O de toda la clase, ya que ya vamos terminando. Me parece que vamos a terminar a la hora hoy. Me imagino. Chris, nosotros deberíamos terminar un cuarto para las... Entonces sigo ya que no hay preguntas. Sí, yo estoy como muy... Terminamos. Ya, hoy hay puro meme nomás porque caché que podía ser que estuviésemos en el tiempo. Meme ahí dedicado a la parte de la doctrina del shock y del tema de la manipulación mediática. Ahí, ¿qué video tiraste, Luis? El que le habla, que curiosamente el origen de la raza habla de cómo en algún momento como de las variaciones de las castas que ya. hablaban los españoles. Con ese vamos a terminar, ¿te parece? Bueno, porque hay otro más que les quería compartir, que es de que he encontrado muchos canales muy entretenidos. Hoy hay canales muy buenos. De Infoanimados, que habla de de varias cosas, pero todavía en la Guerra Fría. Mira. Y en esta hace referencia a cómo esta Guerra Fría influyó sobre elementos como los que veníamos hablando al principio de la clase. De hecho, el otro día vi una tesis que no pude ver completa porque no estaba disponible, que relacionaba en la Guerra Fría y la manipulación mediática con Rocky. Era una tesis doctoral. Con Rocky. Cómo en el fondo Rocky representaba como ciertas ideologías para, en el fondo, colonizar el pensamiento de las personas en el tiempo de la Guerra Fría. Recuerden que en Rocky 3, recuerden que pelea contra el ruso también. Pero no, Rocky, el contra Iván Drago en Rocky 5, po. 5, perdón, sí, perdón. Sí. Rocky 5. Por favor, Rocky 3 es contra Mr. T. Ya, perdón. Perdón, se nota que hay un fanático de Rocky. Conocedor nomás, no. Ya, muy bien. Ya, vamos con las recomendaciones del día de hoy. Después vamos con los videos, no alcancé a hacer mucho. La primera, un podcast que hacía antiguamente, no sé si volverá, pero en un momento tocamos el tema de la doctrina del shock y la manipulación mediática. Es un capítulo cortito, es como de media hora, y ahí analizamos un poco con más ejemplos que lo que vimos ahora en las distintas formas de manipulación mediática. Como para que alguien en las diapos, ustedes le aprietan clic a cualquiera de los dos y lo envía al archivo y se abre el tiro en el caso del documental de la doctrina del shock, para quienes querían seguir viéndolo también, aprietan ahí sobre la imagen y los mandan el link y la pueden ver también, ya que es el documental que es basado en el libro de la Naomi Klein.
¿Qué otras recomendaciones? Las hablamos también durante la clase, el documental chileno de los Chicago Boys. Pasa una de rabia, pero está bien hecho. Ahí entrevistan a varias personas que fueron parte, digamos, de estos estudiantes que estuvieron en Chicago, ahora ya después de la dictadura militar, hablan de sus carreras, etcétera, etcétera, tratan de lavarse las manos de que ellos no sabían nada, que en el fondo ellos se dedicaban solo a lo económico y no tenían nada que ver con lo que pasaba con los militares. Otro documental también chileno que estuvo bien en boga hace poco, el de la Batalla de Chile, tiene 3 partes, interesantísimo también, para entender la intervención norteamericana, digamos, en Chile. ¿Qué más tenemos por acá? Y siempre recomendamos Sector 9, también que es una película de ciencia ficción, donde se ve, digamos, todo lo que pasa en Sudáfrica a partir del apartheid, a partir de las lógicas de discriminación, de manipulación mediática, cómo se toma la prensa en el fondo de la invasión alienígena, cómo se van generando las distintas divisiones sociales. Un peliculón, es lo único que siempre lo recomendamos, antes lo veíamos, no nos da el tiempo ahora, pero por si lo encuentran por ahí también. Eso sería entonces, no sé, Luis, ¿cuál de los videos te gustaría ver para quienes quieran verlo antes de que terminemos la clase del día de hoy? ¿Cuál te tiras, por el de Curiosamente o el...? No, déjame buscar, tengo uno que se llama El origen del odio, de Curiosamente. Ya, oye, Curiosamente es pedazo de canal. Perdón, pero es la raja. Yo lo encuentro, pero magnífico, es súper entretenido, súper didáctico, está, por ejemplo, el de... Y es súper respetuoso. Sí, es súper respetuoso. Hay uno que es, por ejemplo, ¿eres de derecha o de izquierda? Y como que caracteriza como a las personas. Hay otro que es, ¿de dónde viene el feminismo? El del feminismo está súper bueno, es cortito, pero te explica súper bien todo. ¿Qué más? No sé, hay muy buenos capítulos. ¿Ahí tiraste uno? Ahí está, el último es el de Curiosamente El origen del odio. El penúltimo es de Infoanimados de la Guerra Fría y el antepenúltimo de Curiosamente sobre el origen de las razas. Ya, vamos a ver entonces, de ahí nos despedimos por el día de hoy. Quienes se tengan que retirar, obviamente pueden hacerlo, y el resto nos quedamos viendo aquí el video entonces de Curiosamente sobre la raza y después nos despedimos. Vamos a dejar de grabar porque probablemente nos van a